Ahora sí. Bien, esa muestra que les estoy diciendo, por ejemplo, los 40 alumnos, aquí tenía que eran de 6B, digamos que estos son los 40 alumnos de octavo A. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? La estadística me da la opción de que esa muestra la pueda extrapolar a un estudio mucho más amplio, que es sería el de la población del Gimnasio San Mateo. Entonces, analizando los resultados de estos 40 alumnos, ¿cierto? Digamos que aquí tengo las notas finales del periodo de cada uno de los 40 alumnos de 8A, ¿cierto? A los que les fue muy bien y a los que en algunos casos definitivamente les fue muy mal. Entonces tengo todas sus definitivas acá. La estadística, aparte de la muestra, nos dice que se deben analizar unas variables. Al momento de analizar, las variables que yo estoy sacando en este espectro son cuantitativas, ¿cierto? Porque estoy demostrando cantidades sobre un estudio. Ahora, esas cuantitativas a su vez son discretas, acuérdense que eran discretas y continuas, en este caso son discretas, ¿cierto? Porque estoy dando valores muy concretos. La conjetura puede suceder, por ejemplo, con estos datos de acá, el 3,5, el 2,5, el 1,5. Cualquiera diría que en este caso se pueden asumir como continuas porque tienen una coma, pero en este caso sí hay una excepción y es que como estoy analizando un espectro muy específico, el redondeo de la nota final de periodo, por ejemplo, de estos dos alumnos fue de 3,5. Entonces es discreto porque estoy dando un dato concreto, ¿cierto? Si esta nota, por ejemplo, fuera no 3,5, sino 3,512, ¿cierto? O hacemos un decimal periódico, en ese caso sí no la podría meter en este estudio porque sería una variable continua. Pero para efectos prácticos, ese 3,5 se anota o se tiene en cuenta como discreto. Lo otro que habíamos visto es que los datos, por ejemplo, cuando vimos tablas de datos no agrupados, antes de los intervalos habíamos visto que los datos se colocan de forma ascendente, ¿cierto? Desde el que tuvo menos nota hasta el que tuvo más nota. De forma descendente también se puede colocar, pero casi siempre es mucho mejor hacerlo así, en este orden. Bien, la frecuencia, todos sabíamos cómo sacaban las frecuencias, era simplemente formular, lo hemos visto la vez pasada, cuántas personas, por ejemplo, en este caso habían sacado una nota de 2, entonces nos mostraba cuáles eran esas 10 personas que habían sacado 2, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿vale? Respecto a esto, pues hasta ahí es como un repaso, una retroalimentación de lo que ya se sabe. Lo que sí les va a salir en la evaluación son cosas como esta, entonces muy atentos acá. Yo necesito saber cuál es el promedio de notas de esto. Hay una forma sencilla y escoger y sumar todo esto. Pues son 40, sería sencillo empezar a sumar una por una, 2 más 2 más 1 más 2, y después ese resultado se divide en 40, ¿cierto? Pero la forma que se utiliza utilizando tablas de conteo sería, por ejemplo, esta de acá. Vamos a multiplicar la frecuencia por el dato, ¿cierto? Si yo arrastro la fórmula, pues nos va a hacer de una vez todas las multiplicaciones. Frecuencia, es decir, recuerden, FI por el dato. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esto? Yo puedo sumar esta columna, ¿cierto? Entonces nos da este resultado de acá. Y por ejemplo, la media, o en este caso el promedio que nosotros necesitamos, pues el promedio lo vamos a hacer acá, lo vamos a formular acá. Es simplemente coger esta sumatoria, ¿cierto? Y dividirla entre la cantidad de datos, que son estos 40 que está acá. Cogimos esta suma y la dividimos entre la cantidad de datos. ¿Cuál es la nota promedio de octavo A en el primer periodo según mi análisis? Esto que me da acá. Eso me da pie para empezar desde el punto de vista de la estadística, a analizar el rendimiento del estudio que estoy realizando. Por ejemplo, este sería un promedio en rojo, ¿cierto? Un promedio negativo. En caso de que yo tenga que pasar un informe de ese octavo, pues si yo paso una nota promedial de 2,9,
pues va a tocar empezar a revisar. Y desde el punto de vista gráfico se puede analizar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta de esto, estas personas que están señaladas en amarillo fueron las únicas que pasaron. Ya sea, no importa con 3.5 hacia arriba, pero fueron las únicas que aprobaron, ¿cierto? Ahora, estas que están en rojo sí son las que definitivamente tengo que individualizar y llegar a mirar qué pasó a final de periodo o durante el periodo con estas personas que son notas demasiado bajas. Entonces, y otro trabajo muy distinto con estas que tuvieron notas medias, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo, digamos que presentaría o planearía un trabajo para estos, un trabajo para estos chicos y un trabajo de refuerzo también aún para los que pasaron. Esto de manera gráfica me da las herramientas para analizar qué es lo que se debe hacer. En cuanto al promedio, no se les olvide, ¿cierto? ¿Cómo sacamos estos datos de aquí? Este 116,5 ¿de dónde sale? Esta columna, si ustedes se dan cuenta, me está señalando que está multiplicando la frecuencia absoluta por el dato. ¿Listo? Aquí lo mismo. Frecuencia absoluta de 5 por el dato. Por ejemplo acá, ¿cierto? Frecuencia absoluta de 10 por el dato. Eso se utiliza para que al final esta sumatoria de esta columna yo la pueda dividir entre la cantidad de datos que estoy analizando y sacar un valor promedial. ¿Listo? Bien. Otro recorderis es respecto, bueno, los promedios ya supimos cómo sacarlo, es por ejemplo, analicemos estos datos de acá. Digamos que esta es la cantidad de pacientes que un odontólogo recibe en su consultorio durante varios días. En este caso, 12 días estoy analizando acá. Acá hay 12 datos. Si yo quisiera saber qué porcentaje de días fue mayor a 25 pacientes. De manera visual, esto se puede hacer. Este no, este no, este no, este sí, ¿cierto? Vamos a señalarlo. Este día también uno más de 25. Acá ninguno, acá este sí. Y acá este también. Recuerden que estoy preguntando más de 25, por tanto este 25 no entra en el análisis. Si yo necesito saber el porcentaje en que ese doctor tuvo más de 25 pacientes, es sencillo. Colocamos la cantidad de días que hubo ese dato. 4 días que son los señalados en amarillo. Y lo dimos en la cantidad total de días. ¿Listo? Bueno, aquí ya está formulada una vez la celda para porcentaje. Entonces, perdón, les quito esto. Ok, ahora sí. ¿El resultante cuál fue? De esto que estoy mostrando acá, la visión, 4 días, este 4 corresponde a estos 4 que están en amarillo, ¿cierto? Se divide entre la cantidad total de días, que es 12. Ahora sí podemos saber cuál es el porcentaje de días que él tuvo más de 25 pacientes. Entonces, recuerden que para pasar este número decimal a porcentaje, pues es sencillo. Se toma ese número y se multiplica por 100, ¿cierto? Quitémosle tantos decimales. ¿Listo? Eso quiere decir que el 33,3% de las veces, ¿cierto? De las consultas de ese odontólogo se obtuvo más de 25 pacientes. Ese tipo de preguntas también le sale en el examen. Bien, otra cosa, un pequeño repaso a este. Sé que esta tabla la hicimos la vez pasada, solamente recordarles, por ejemplo, les va a salir cómo fue que yo creé este primer intervalo. Recuerden que las tablas para datos agrupados partían de una amplitud, ¿cierto? Dato mayor menos dato menor, y eso se dividía sobre la raíz de n datos. N es 20, recuerden eso. Bien, redondeábamos este resultado a 7, y esa amplitud de 7 era lo que me dejaba crear estos intervalos de acá. ¿Por qué de 2 a 9? Porque partimos del dato más pequeño, ¿cierto? Este 2. Y le empezamos a sumar la amplitud. 2 más 7, 9. Seguimos. 10 más 7, 17. 18 más 7 y así sucesivamente.
Esa era la forma de crear los intervalos. La frecuencia absoluta, bueno, ya sabemos cómo se realiza. Acá les muestro de dónde sale, ¿cierto? Entre 10 y 17, ¿cierto? Que era analizando esta empresa que estábamos analizando la vez pasada. Datos entre 10 y 17 son estos 6 que nos muestra ahí el Excel. Bueno, esa era la parte fácil. También les va a salir una en la cual se le pregunta a la marca de clase que va a preguntar sobre esto. Recuerden que la marca de clase, mire, si ustedes lo están viendo, él nos está señalando qué datos está operando. Está sumando E7 más F7, o sea, 2 más 9, ¿cierto? Eso nos da 11, pero la fórmula dice que se divide entre 2. 11 dividido 2, 5,5. La marca de clase para nuestro primer intervalo es este. Y así sucesivamente, ¿ven? Él nos muestra qué es lo que está formulando, ¿vale? Él nos muestra qué es lo que está utilizando. Listo. Ok. Eso como a manera de recorderis, esto ya lo hemos visto, solamente es para que tengan en cuenta que hay puntos que se evalúan de esa forma. Bien, ¿qué otra cosa tenemos nosotros por acá? Bien, tablas marginales, recuerden eso también. Las tablas marginales son muy sencillas de analizar. Si hay personas que, por ejemplo, estamos haciendo una tabla de las personas que están comprando computadores. Entonces vamos a mirar en qué forma de pago esas personas lo están haciendo. Las personas que lo pagan de contado, es decir, que lo pagan directo, las que, digamos, pactan unos plazos o unos créditos o unas cuotas y las que lo pagan con tarjeta de crédito, ¿cierto? Cuando veamos educación financiera, digamos, vamos a ver un poquito más sobre esto. En este caso, las personas que pagan de contado, es decir, que ahí mismo dan el dinero, se ven reflejadas acá, inclusive separadas por género. Pero, por ejemplo, puede surgir una pregunta que diga, ¿cuántas personas compraron un computador según esta tabla? Entonces, más que todo lo que acabo de explicar, lo importante sería este dato. 40 personas están comprando eso, ¿cierto? Ahora, eh, si yo preguntara, ¿cuántos hombres fueron a comprar computadores? ¿Cierto? Este de acá. ¿Cuántas personas están pagando o pactaron pagar a crédito? Es tener muy en cuenta lo que se les está preguntando. Recuerden que la clave en esa evaluación esta tarde es la comprensión de lectura. Más que la matemática, porque matemáticamente, como les he dicho, no se les exige mucho. ¿Listo? Ahora, una pregunta mucho más específica. ¿Cuántas mujeres pagaron de contado, pagaron directamente en efectivo? Estas 8 personas. Y así de sencillo se hace eso. ¿Listo? Ya después en educación financiera miramos todo lo de créditos y tablas de interés. Bien. Y por último, bueno, acá sí les voy a mostrar un punto de la evaluación. Por ejemplo, es este. Em, lo recalco porque puede ser uno, digamos, de los más complicados, pero lo voy a tratar de explicar. Les está diciendo que se encuestaron a 1000 personas. Recuerden, muestra, ¿cierto? Se determinó que sus edades van entre 18 y 50 años. Si nosotros colocáramos el espacio muestral de este ejercicio, pues imagínense en dónde lo voy a poner si son 1000 datos, sería muy complejo y malo para la vista analizarlo de un punto de vista gráfico. Entonces, si 1000 personas me están colocando su edad entre 18 y 50 años, el espacio muestral de esos 1000 datos sería bastante complejo. Además que serían datos muy dispersos, ¿cierto? Para eso utilizamos, como hicimos ahorita, las tablas de frecuencias para datos agrupados. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya está hecho el análisis. Está resumida la tabla, ¿cierto? Pero en este caso, detallen los porcentajes. Hay, digamos que el porcentaje más alto viene dado por este rango de acá, por este intervalo. Es decir, que el porcentaje más alto
o sea, la edad que más se repite son personas que están entre 30 y 34 años, ¿cierto? Pero entonces, el siguiente porcentaje, que también es quizás uno de los más altos, aparte de este 17, este, digamos que este rango entre estos dos porcentajes y que los dos intervalos sean seguidos, nos da para pensar que la gran mayoría de personas o tienen 34 años, que sería lo más probable, ¿sí? Cuando veamos probabilidad vamos a ver eso, lo más probable es que la gran mayoría tenga 34 años o 33 años o 35 años. Se mueve, ¿cierto? Dentro de este rango de edad. Tal vez un año menos, un año más que esto, pero esto les da gráficamente, ¿cierto? La posibilidad de mirar que la edad promedio de esos 1000 trabajadores está aquí.